Un príncipe obliga a una camarera a tocar el piano para humillarla, pero su interpretación lo deja sin palabras. Suscríbete a mi canal de YouTube y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de mis increíbles historias. El anochecer se cernía sobre la ciudad de Nueva York, tiñendo los rascacielos de un tono anaranjado mientras los ejecutivos abandonaban las oficinas y los turistas buscaban lugares de interés donde cenar. El restaurante Royal Blossom, una joya gastronómica en la zona de Manhattan, se encontraba en plena actividad. Una fila de clientes adinerados y curiosos, atraídos por la fama del lugar, esperaba su turno para entrar. Sarah Martin, la camarera principal, terminaba de anotar mentalmente los pedidos de la mesa 5 cuando su compañera, Jessica, se acercó con la voz entrecortada. «Sarah, no vas a creer esto. Hay un príncipe a punto de llegar». Sarah levantó la vista, sin dejar de sonreír a la pareja que acababa de acomodar en una mesa. No era la primera vez que gente importante visitaba el Royal Blossom. Políticos, músicos y actores de Hollywood eran clientes frecuentes. Pero la mención de un príncipe no era algo de todos los días. ¿Un príncipe?, repitió Sarah con asombro, intentando no perder la compostura. Sí, al parecer se trata del príncipe Alexander, de una pequeña nación europea. Viene con un séquito numeroso, susurró Jessica. Sarah terminó de entregarles la carta a los nuevos comensales, y luego se dirigió a la anfitriona, Mary, quien lucía visiblemente nerviosa mientras revisaba la lista de reservas. ¿Estás bien?, preguntó Sarah. Sí, no, en realidad no. Esto es una locura. Nunca había recibido a un miembro de la realeza. Dicen que su carácter es complicado. Mary se pasó una mano por el cabello y suspiró. Frank, el gerente, está en la puerta para recibirlo. Unos minutos después, las puertas se abrieron y un hombre alto, con porte regio, entró al restaurante seguido por 2 guardaespaldas y algunos asesores. Llevaba un traje fino, de un corte exquisito, y en su mano derecha sostenía un bastón con un pomo plateado. Era el príncipe Alexander, un hombre de unos 30 y tantos, con aire indiscutible de superioridad. Sus ojos escudriñaron el lugar con un dejo de fastidio, como si estuviera acostumbrado a algo todavía más lujoso. Frank se apresuró a saludarlo con una leve inclinación. Bienvenido a Royal Blossom, Su Alteza. Soy Frank Robinson, el gerente. Es un honor para nosotros contar con su presencia. Por aquí, por favor. Alexander apenas asintió y continuó caminando, mirando todo a su alrededor con aire crítico. Sarah lo observó desde la distancia, intentando no dejarse impresionar, mientras Jessica la codeaba con disimulo. Ese hombre irradia vanidad, susurró la compañera de Sarah. Solo espero que no sea uno de esos clientes que disfrutan humillando al personal, contestó Sarah en voz baja. Con cuidado, Sarah se acercó para guiar al príncipe a la mesa reservada, a la que habían destinado un lugar prominente y apartado para mayor privacidad. La tensión en el ambiente era palpable, y a Sarah le extrañó la forma en que Alexander la miró, de pies a cabeza, como si estuviera evaluándola. Buenas noches, Su Alteza. Mi nombre es Sarah, seré su camarera esta noche. ¿Le gustaría comenzar con algo de beber?, preguntó con su mejor sonrisa profesional. El príncipe no contestó de inmediato. Parecía más interesado en la decoración del restaurante que en las palabras de Sarah. Finalmente, después de un tenso silencio, respondió. Tráeme algo especial, algo que merezca mi paladar. Sarah asintió, aún con la sonrisa en el rostro. Claro, enseguida. ¿Alguna preferencia en cuanto a cócteles o bebidas sin alcohol? Alexander soltó un bufido imperceptible. Que sea algo único, pero ligero. Nada demasiado cargado. Sarah notó la condescendencia, pero mantuvo la compostura. Se dirigió a la barra para preparar un cóctel exclusivo de la casa, base de champán y un toque de licor de flor de saúco, decorado con pétalos de rosa cristalizados. Sabía que este brebaje estaba a la altura de paladares exquisitos. Mientras tanto, en la puerta, llegaban más miembros del séquito del príncipe.
ocupando otra mesa cercana. El restaurante entero pareció sumergirse en una atmósfera de cuidado extremo para complacer al invitado real. Nadie imaginaba que esa noche se convertiría en el escenario de un acto de humillación y, posteriormente, de una inesperada reivindicación. La elegante atmósfera del Royal Blossom contrastaba con la tensión silenciosa en la mesa de Alexander. A pesar de que Sarah y los demás camareros hacían un esfuerzo por mantener la armonía, el príncipe se mostraba impaciente e irritado. Exigía que cada plato llegara en el momento perfecto y que se cumplieran todas sus peticiones al pie de la letra. Sarah llamó con un tono que rozaba la insolencia: «Este plato está tibio, no caliente. ¿Crees que me agrada la comida que no está en su punto exacto?» Sarah tragó saliva. Había verificado 2 veces la temperatura antes de llevarlo, pero decidió no discutir. Retiró el plato con cuidado y asintió. «Disculpe, Su Alteza. Se lo cambiaré de inmediato». Mientras regresaba a la cocina, notó las miradas de sus compañeros y de Frank. Todos entendían que, en ocasiones, no se podía ganar con ciertos clientes. Sin embargo, ella se negaba a perder su amabilidad y su profesionalismo. Cuando volvió con un nuevo plato, humeante, Alexander la miró con un gesto petulante. Parecía buscar el más mínimo error para criticarla. Sarah, firme, se mantuvo serena mientras depositaba el plato frente a él con precisión. «Suficiente», dijo el príncipe con desdén. «¿Eres solo camarera, o sabes hacer algo más en esta vida?» Sarah alzó la vista, sorprendida, y notó la mirada burlona que recibía. No comprendía el motivo de aquella pregunta, pero un ligero rubor cubrió su rostro. Hizo un esfuerzo por hablar con neutralidad. «He elegido este trabajo porque disfruto el trato con la gente y la buena cocina. Y sí, tengo otros intereses, pero no creo que sean de su incumbencia». Alexander sonrió con un destello de superioridad. A su lado, uno de los asesores tosió con nerviosismo, como si temiera que el príncipe provocara un escándalo. Otros comensales empezaban a percatarse de la atmósfera cada vez más tensa. «Entonces, querida camarera», dijo Alexander, con sarcasmo, «si tanto disfrutas de las artes culinarias, quizás también sepas algo de música, ¿no?» Sarah sintió un escalofrío. Sabía tocar el piano, de hecho, había estudiado en su juventud y tenía un gran talento que muy pocos conocían. Sin embargo, la última persona a la que querría mostrárselo sería a alguien que la trataba con desdén. «He tomado algunas clases, sí. Pero eso no es relevante en mi trabajo», respondió, intentando mantener la cortesía. Alexander soltó una pequeña carcajada que resonó en la mesa. Su actitud parecía esconder algún plan retorcido para divertirse a costa de la joven camarera. «Interesante. Tu gerente me ha contado que aquí tienen un piano viejo que solía usarse para ambientar las noches. ¿Qué tal si nos deleitas con tu habilidad mientras espero el siguiente plato?» Sarah se quedó sin palabras por un momento. Miró de reojo a Frank, quien, a unos metros, no sabía cómo reaccionar. El piano al que se refería Alexander había sido usado en ocasiones especiales, pero desde hacía meses permanecía arrinconado, prácticamente decorativo. «No creo que sea la situación apropiada, Su Alteza», respondió ella con un hilo de voz. El príncipe frunció el ceño y chasqueó los dedos, como si estuviera acostumbrado a que nadie se atreviera a contradecirlo. «Insisto. En mi país, cuando la realeza hace una petición, se cumple. ¿O es que no eres capaz de hacerlo?» La insinuación de incapacidad era un desafío directo. Sarah sintió un nudo en la garganta y comprendió que, de negarse, el príncipe la ridiculizaría aún más. Aunque no quería ceder a ese juego humillante, tampoco deseaba generar un problema que pudiera costarle el trabajo. «Puedo tocar un par de canciones, Su Alteza. Con su permiso». Con una ligera reverencia que no le gustó nada ofrecer, se alejó de la mesa, sintiendo la mirada triunfante de Alexander clavada en su espalda. La intriga se extendía entre los comensales, quienes empezaban a susurrar, preguntándose qué estaba sucediendo. «¿Qué pretende ese hombre?», pensó Sarah.
sintiendo una mezcla de rabia y miedo. Lo que ella no sabía era que el príncipe Alexander estaba convencido de que la exhibiría como una mediocre, un acto que supuestamente la degradaría ante la selecta clientela. Un silencio inusual cayó sobre el Royal Blossom mientras Sarah se acercaba al viejo piano. Las conversaciones se fueron apagando a medida que los clientes volteaban la vista, curiosos ante la escena. El instrumento, cubierto por una fina capa de polvo en su tapa exterior, parecía casi decorativo. Sarah lo abrió con cuidado y pasó un paño para retirar el polvo de las teclas. El príncipe Alexander se acomodó en su asiento, con una sonrisa socarrona. Uno de sus asesores se inclinó hacia él y le susurró algo al oído, pero el príncipe simplemente agitó la mano como si todo estuviera bajo control. Sarah tomó aire y recordó sus días de adolescencia, cuando practicaba horas y horas en un viejo piano de la escuela pública. Se obligó a calmar los nervios. Le temblaban las manos, pero no quería darle la satisfacción al príncipe de verla dudar. En su mente, un eco de sus antiguos profesores le repetía que la música era una forma de expresión que podía silenciar cualquier ofensa. Cerró los ojos un segundo, posó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Al principio, un suave preludio inundó el ambiente, una melodía dulce y nostálgica que parecía provenir de algún rincón clásico. Poco a poco, las notas crecían en intensidad. Sarah sintió cómo la adrenalina reemplazaba sus miedos y la conexión con la música la envolvía. Las miradas atónitas de los comensales se multiplicaron. Muchos esperaban una ejecución torpe, quizá unas pocas notas mal tocadas. Pero lo que estaban escuchando era un dominio impecable del ritmo y la armonía, acompañado de la pasión que solo un verdadero amante de la música podía transmitir. Incluso la vieja acústica del restaurante resonaba con profundidad. A medida que la pieza avanzaba, Sarah pasó de un tema clásico a pinceladas de jazz, introduciendo improvisaciones sorprendentes que arrancaron exclamaciones de asombro. El príncipe frunció el ceño, notando la reacción positiva de la gente. Parecía contrariado, como si la escena no se desarrollara de la forma en que había planeado. La última nota se desvaneció en el aire, y un silencio sobrecogedor se apoderó de todos. Fue un instante en el que el mundo pareció detenerse. Segundos después, una estruendosa ovación rompió la quietud. Los aplausos vinieron primero de la mesa junto a la del príncipe, luego de la barra y finalmente se extendieron a todo el lugar. ¡Bravo!, exclamó un cliente habitual, un hombre de negocios que se levantó de su asiento. ¡Espectacular!, agregó una mujer que cenaba con sus amigas, todas con las manos rojas de tanto aplaudir. Sarah, con el corazón acelerado, se levantó del banquillo, parpadeando para contener unas lágrimas de emoción que amenazaban con asomar. No pudo reprimir una tímida sonrisa, abrumada por la reacción del público. Miró de reojo al príncipe, que ahora clavaba la mirada en su copa, fingiendo indiferencia, aunque su postura rígida lo delataba. La humillación planeada se había revertido con creces. En lugar de exponer la supuesta incapacidad de la camarera, el príncipe Alexander se encontró ante el asombro y la admiración de todos hacia Sarah. El murmullo en el restaurante crecía, y se oía el comentario repetitivo de que el príncipe quiso burlarse de ella, pero se equivocó. Sarah, eso fue maravilloso, murmuró Frank, acercándose con cautela. No tenía idea de que tocaras así de bien. Ella respiró hondo, intentando que su voz no temblara por la emoción. Lo hacía hace tiempo, antes de trabajar aquí, pero, no sé, nunca se dio la ocasión de mostrarlo. Frank quiso decir algo más, pero escuchó que el príncipe chasqueaba los dedos, llamándolo con impaciencia. El gerente se disculpó con Sarah y se dirigió a la mesa real. Frank, exigió Alexander, ¿puedo saber por qué tu camarera está llamando la atención de todos? ¿Crees que un restaurante serio debe permitir este espectáculo? El gerente sintió una punzada de desconcierto. La ovación aún no había cesado por completo, y varios clientes seguían elogiando la interpretación de Sarah. Sin embargo, el príncipe soltaba aquella crítica como si todos hubieran presenciado un acto irrespetuoso. Su Alteza, usted mismo le pidió que tocara,
respondió con suavidad Frank. Y lo hizo para complacerlo a usted y, a los demás, claro. Alexander apretó los labios. No tenía una respuesta que le beneficiara. Se había buscado esa situación, pero jamás imaginó que el resultado sería tan brillante. Ahora se encontraba en el incómodo lugar de ser quien quedó en evidencia. Me parece exagerado, insistió, pero bueno, supongo que no queda más remedio que aceptar la exhibición. Frank le ofreció una ligera inclinación de cabeza, ocultando con habilidad su satisfacción al ver que Sarah había salido victoriosa de esa prueba. Se despidió con cortesía y se retiró, dejando al príncipe rumiando su molestia mientras escuchaba algún que otro comentario sarcástico cerca de las mesas vecinas. Durante los minutos siguientes, la atmósfera en el restaurante estaba cargada de entusiasmo. Los clientes seguían comentando la actuación y echando miradas en dirección a la mesa del príncipe. La mayoría ya había percibido la intención de Alexander de ridiculizar a la camarera, y no podían ocultar una cierta satisfacción maliciosa al ver que todo había salido al revés. Sarah volvió a su rutina, atendiendo a otros comensales que no paraban de felicitarla. Por dentro, seguía nerviosa, con la adrenalina a flor de piel, pero la calidez de los elogios le daba una seguridad que nunca antes había sentido. Increíble, Sarah. No sabía que teníamos a una gran concertista trabajando aquí. Bromeó uno de los cocineros, asomando la cabeza por la puerta de la cocina. Yo tampoco lo sabía con exactitud, respondió ella con una sonrisa. Fue algo espontáneo, la verdad. Mientras tanto, el príncipe Alexander insistía en beber su cóctel con una actitud cada vez más hosca. Se notaba incómodo, como alguien que se ha puesto en evidencia ante un público que ya no lo admira, sino que lo mira con cierta sorna. Un hombre trajeado, que había estado cenando en una mesa cercana, se levantó y se acercó al príncipe con paso firme. Era un reconocido inversionista de la ciudad y había estado conversando con su esposa acerca del sorprendente talento de la camarera. Su Alteza lo saludó con cortesía, disculpe que interrumpa, pero quería felicitarla por haber motivado a la señorita Sarah a tocar el piano. Ha sido el mejor momento musical que he escuchado en un restaurante en mucho tiempo. La ironía en sus palabras era evidente y Alexander se limitó a asentir con desgana. Sí, claro, ha sido inesperado, dijo, intentando forzar una sonrisa que salió rígida. El inversionista insistió. Me pregunto si alguna vez había escuchado a alguien con tanto talento. Pensé que en su país la gente tendría grandes virtudes artísticas, pero al parecer la camarera de un restaurante en Nueva York puede lucirse más de lo que uno imagina. Aquello sonó a puñalada. Alexander comprendió perfectamente la indirecta y decidió cortar la conversación de inmediato. Gracias por sus amables palabras, pero ahora mismo deseo disfrutar de mi cena. El hombre le dedicó un gesto de cortesía y se retiró, no sin antes esbozar una sonrisa cómplice con los demás clientes, que ahora veían al príncipe como la caricatura de un engreído sorprendido. Pasados unos instantes, Sarah se acercó a la mesa para continuar el servicio. Sentía la tensión en cada paso que daba. No podía evitar temer la reacción del príncipe, pero también sabía que no había hecho nada malo. Había tocado porque él se lo había pedido, punto final. ¿Algún postre que desee probar, Su Alteza? Preguntó con la misma cortesía de siempre. Alexander la miró fijamente durante unos segundos, como si sopesara la posibilidad de atacarla verbalmente otra vez. Sin embargo, el murmullo de las mesas cercanas y las múltiples miradas pendientes de sus actos lo hicieron vacilar. No, no quiero nada más. Pueden traerme la cuenta. Las palabras sonaron secas, tajantes. Sarah asintió y se dirigió rápidamente a preparar la factura. Frank, al ver el gesto del príncipe, se acercó para intentar mediar. Su Alteza, esperamos que la comida haya estado a su gusto. Nos sentiríamos muy honrados de volver a atenderlo en otra ocasión. Alexander se levantó con brusquedad, sacudiendo su bastón contra el suelo. Eso lo dudo. Este lugar no es precisamente lo que esperaba, dijo con desprecio.
Es evidente que aquí se rinde culto al personal y no a los clientes. Algunos comensales soltaron risitas apenas disimuladas. No les cabía duda de que Alexander se marchaba con el orgullo herido. Frank, con paciencia, se limitó a entregar la cuenta y a dar un paso atrás. Sarah se mantenía a un lado, sintiéndose aliviada y, a la vez, con un extraño nudo de incomodidad en el estómago. No le gustaba la hostilidad, pero tampoco se arrepentía de haber demostrado su talento. Al fin y al cabo, ella solo había cumplido con una absurda petición. El príncipe lanzó unas cuantas billetes de alta denominación sobre la mesa y se dio media vuelta sin despedirse. Sus guardaespaldas lo siguieron, y el séquito salió tras él, generando un breve silencio general que se rompió cuando muchos empezaron a cuchichear y a reírse, comentando la actitud del real personaje. ¿Viste su cara?, susurró una mujer a su marido. Parecía que se tragaba su corona. Vaya príncipe, si pensaba humillar a la camarera, se llevó una sorpresa de campeonato, respondió él, conteniendo la risa. Las risas colectivas se alzaron, sin llegar a ser escandalosas, pero lo suficientemente notorias para que el príncipe escuchara un murmullo burlón al cruzar la puerta principal. Con el séquito real fuera del restaurante, el ambiente se distendió de inmediato. La música ambiental volvió a sonar, y la gente retornó gradualmente a sus conversaciones, aunque el tema principal seguía siendo la increíble presentación de Sarah y la fallida humillación del príncipe Alexander. Sarah, estoy muy orgulloso de ti, dijo Frank, dirigiéndose a ella con una mirada cálida. Has manejado la situación con una elegancia impresionante. Sarah esbozó una sonrisa tímida. En su corazón, sentía una mezcla de alivio y empoderamiento, como si una pesada carga se hubiera desvanecido. Gracias, Frank. No me hubiese gustado que todo sucediera de esta manera, pero, bueno, supongo que no podía negarme. Jessica, la otra camarera, se acercó dando pequeños saltitos de emoción. Fue increíble, Sarah. ¿Desde cuándo tocas así? Siempre me habías dicho que te gustaba el piano, pero no tenía idea de que fueras tan buena. Lo cierto es que me apasiona la música desde niña. Tuve la oportunidad de estudiar cuando era adolescente y practiqué bastante. Luego, ya sabes, la vida y las circunstancias. Pero nunca lo dejé del todo. Jessica la abrazó con cariño, mientras en las demás mesas seguían los murmullos de admiración. Varios clientes se levantaron para despedirse de Sarah, felicitándola personalmente por su talento. Uno de ellos incluso le preguntó si daba clases particulares o si tocaba en alguna sala de conciertos. Podrías dedicarte a esto y vivir de tu música, le dijo una señora, sonriendo. Tienes un don. Sarah agradeció cada palabra y cada gesto. Sin embargo, por más halagos que recibiera, había algo en su interior que la hacía sentir prudente. No podía olvidar que trabajar de camarera le proporcionaba la estabilidad que necesitaba para pagar sus cuentas y sostener a su familia. El sueño de ser pianista profesional era hermoso, pero requería un tipo de riesgos que no estaba segura de querer asumir por completo. Entretanto, el chisme de lo ocurrido aquella noche no tardó en esparcirse más allá de los muros del Royal Blossom. Algunas personas subieron videos y fotos a las redes sociales. El rostro serio del príncipe y la fabulosa ejecución de Sarah se convirtieron en tema de conversación para muchos. Incluso, un canal local de noticias se enteró de la historia y la resumió en un breve segmento televisivo, destacando la humildad de la camarera frente al ridículo real. El príncipe Alexander, por su parte, tuvo que enfrentar cuestionamientos de parte de su propia comitiva. La prensa europea, al enterarse de la situación, publicó notas sobre su comportamiento altivo en Nueva York y cómo había quedado en evidencia frente a una talentosa músico aficionada. Para alguien con un ego tan grande, la humillación se volvió doblemente insoportable. En su habitación de hotel, Alexander revisaba un diario local que narraba el suceso con detalles. El titular rezaba: Príncipe intenta humillar a camarera, pero ella sorprende con una actuación magistral al piano. Se sintió con el estómago revuelto al leer las palabras, y, por un instante, un destello de reflexión cruzó su mente:
tal vez fui demasiado lejos. Sin embargo, su orgullo no le permitió admitirlo abiertamente, ni mucho menos disculparse. Mientras tanto, en el Royal Blossom, las reservas se incrementaron gracias al revuelo mediático. Muchos querían ver a la camarera pianista que había deslumbrado con su arte. Frank propuso a Sarah que, si lo deseaba, podía tocar una pequeña pieza al día, al final de la jornada, para los clientes interesados. Ella lo consideró detenidamente y aceptó con ciertas dudas, siempre y cuando no afectara sus labores principales y no se convirtiera en un circo. Lo haré de forma ocasional, Frank. No quiero que la gente piense que solo estoy buscando fama. No te preocupes. Nadie lo pensará. Solo muestra tu arte cuando te sientas a gusto. Días más tarde, un hombre alto y delgado, bien vestido, llegó al restaurante. Era un representante de una pequeña sala de música independiente en el centro de Manhattan. Le ofreció a Sarah la oportunidad de presentarse en una velada especial donde nuevos talentos se daban a conocer. Ella lo pensó largo rato, temiendo fracasar, pero finalmente se animó a aceptar. ¿Por qué no explorar su potencial y ver hasta dónde podía llegar? La noche de la presentación, varios compañeros del Royal Blossom fueron a apoyarla. Sarah se sentó ante un piano de cola y volvió a sentir esa ola de nervios y pasión que ya había experimentado. Sin embargo, ahora la impulsaba una energía fresca, nacida del reconocimiento que había vivido tras el inesperado suceso con el príncipe. Tocó una mezcla de jazz contemporáneo y algo de música clásica adaptada. El público, sorprendido, la ovacionó con fervor. Al concluir, recibió felicitaciones de personas del mundo de la música que se interesaron en su historia. Poco a poco, se vislumbraba un camino para ella, una posibilidad de dedicarse más a su arte. Mientras recogía sus partituras y volvía a casa, Sarah recapacitaba. El hecho de que un príncipe arrogante hubiese intentado humillarla, paradójicamente, abrió ante sus ojos una oportunidad que jamás habría imaginado. A pesar de ello, no sentía odio hacia Alexander. Sentía lástima por alguien que, teniendo tanto poder y privilegios, carecía de la humildad necesaria para reconocer el talento ajeno. En los días siguientes, la vida continuó su curso. Sarah siguió trabajando en el restaurante, pero ahora alternaba su rutina con ensayos y presentaciones esporádicas. El Royal Blossom ganó prestigio adicional y los clientes habituales se enorgullecían de contar con una auténtica artista tras sus mesas. Nadie sabía si el príncipe Alexander alguna vez volvería a pisar el restaurante o si recapacitaría sobre lo sucedido. Pero a fin de cuentas, la moraleja resonaba con fuerza. No importa el título ni la riqueza, la humildad y el respeto siempre abren las puertas al entendimiento. Y a veces, los intentos de humillación se convierten en la chispa que enciende la grandeza oculta en alguien que, con valentía y sencillez, demuestra que todos somos iguales ante el arte y ante el verdadero valor humano.